Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser breve para no demorar mucho esta reunión. Yo creo que si, de acuerdo a la Constitución, la finalidad de la pena es resocializar o readaptar socialmente a un interno, el ideal sería pues que las cárceles se conviertan en escuelas, ¿no? Y reeduquemos realmente a los internos. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, la desigualdad que existe entre los internos. Y aquí se ha hablado, por ejemplo, de unas fotografías que se han publicado del lugar donde se encuentra recluido Alberto Fujimori. Ese es el ideal que quisiera todo interno, poder tener un lugar de reclusión igual al de Alberto Fujimori. Eso es cierto. Con esta difusión lo único que se busca es, porque los internos dirán, yo estoy en una celda de 4 por 4 metros y hay 30 internos, hasta duermen uno encima de otro, no tienen qué comer, pero hay otros que tienen áreas extensas y gozan de numerosas comodidades. Entonces yo creo que el Instituto Nacional Penitenciario también debería evaluar para que haya pues una situación, no digamos igual, similar o pareja, pero preocuparnos también en otros internos que están sufriendo. Cuando nosotros preguntamos el tema de la lata, más que por el espacio, era por el trato infrahumano que se le daba a las personas, porque cuando pudimos apreciar, los internos hasta comían con la mano, tenían una bolsa de plástico en su mano y ahí estaba servida la comida, y se llevaban la comida a la boca y nos hablaban. Entonces yo digo, ¿puede un ser humano, por muchos delitos que cometa, llegar al extremo de comer con la mano, en una bolsa de plástico, que no tener un servicio higiénico donde puedan atender, y en la parte destinada al servicio higiénico están sentados los internos comiendo? Entonces, ¿es justo eso? Esas personas que pueden haber cometido el peor delito, cuando los tratan de esa manera, es que al obtener su libertad se convierte pues en fieras. Por eso es que decíamos en una sesión de la Comisión de Defensa, esas personas que a veces han entrado o salido de la cárcel en la parada, cuando venga un policía le agarran y le chancan la cabeza a pedradas, pues, porque no es a la persona, es a lo que representa, al uniforme, al Estado. Entonces no lleguemos a hacer un mayor enfrentamiento entre lo que es el interno y lo que es el Estado, porque eso puede resultar peligroso. Por eso es que después hay un motín, por eso es que después toman rehenes y los tratan pues de la manera como ellos reciben un trato. Yo creo que ahí hay que preocuparse más que en el lado del espacio, más, con todo respeto le diría al presidente Limpe, más de que estén 5 o 6 horas o menos de 24 horas, en el trato infrahumano que reciben, en la manera como están esas 6 horas. Otros decían, no, esto es un lugar de ablandamiento, para que el interno que viene lo tengan ahí de tal manera que agache la cabeza y diga, ya, por favor, mándenme a un pabellón, no me tenga en esta situación. El capellán fue el que nos llevó a visitar ese lugar, y él estaba preocupado, y decía, miren la situación en que están las personas, todas con el pelo rapado a coco, que parece que hay alguien que ha tenido esa práctica en el penal, con el torso desnudo y comiendo con la mano. Realmente creo que los que pudimos ingresar y lo que han visto en la televisión quedaron impactados de la manera como se trataba eso. Por otro lado, señora Presidenta, a mí me preocupa el tema de la llamada fiesta que se produjo en el penal, porque si bien es cierto, se ha logrado demostrar por videos quienes entraron, que no entraron uniformados, que no llevaban ropa de bailarines ni de cantantes, pero yo sí creo que ahí se pudo informar a tiempo que la fiesta se realizaba, porque cuando se produce un motín al interior del penal, o cuando toman un rehén, en 30 minutos la autoridad ya sabe, en menos de una hora ya está rodeado por la policía diciendo, han tomado rehenes, vamos a rescatarlo. Pero acá se produjo la fiesta, se produjo el baile, se produjo todo y nadie se enteraba, se enteraron después. Entonces, ¿qué pasó? Falló la inteligencia, no hubo nadie en el penal, nadie pudo informar y decir, señor, en este momento han ingresado y se está produciendo algo para que se paralice. Y más aún si días antes se había detectado que se quería ingresar 6 litros de alcohol. Entonces, si se sabía que iba a entrar, si inteligencia ya advertía la probable realización de esta reunión, ¿por qué no se logró que se suspenda? O sea, no solo es la falla de decir saco a un director, sino que ahí el tema de la corrupción está llevando a otro tipo de ilícitos penales. Yo pediría estar más alerta, porque si ahí ha sucedido eso, ¿qué otras cosas más sucederán en otros penales? Entonces, y eso es un tema que puede ser peligroso. Por eso es que también se dice
que dentro de los penales a veces se organizan o se planean delitos. Hay bandas que trabajan al interior del penal y desde ahí comienzan a coordinar con gente fuera del penal. Hay gente, y hemos visto quejas públicas de ciudadanos que reciben llamadas en teléfono en su domicilio y cuando se busca interferir la llamada no se identifica y a veces hasta salen de los penales. Entonces yo pediría ahí sí que tengamos un poco más de énfasis para poder realmente no solo combatir la corrupción que puede haber de algunos agentes, sino buscar que dar la seguridad y la tranquilidad, porque en lo que significa esta fiesta, realmente creo que se pudieron enterar a la media hora que se iniciaba y hacer algo para que esto no continúe. Y por otro lado, señora presidenta, el tema de los penales de Yanamayo y Chayapalca. Yo creo que habían informes de la Defensoría del Pueblo con anterioridad que opinaban por el cierre de estos penales. Entonces, yo no sé, si hace 5 años la Comisión Interamericana, las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo abogaban porque se cierran, ¿por qué ahora ha cambiado el Estado peruano su idea? ¿Y por qué ahora dice que no, que sí está bien que funcionen los penales? Entiendo que el penal de Yanamayo está a cargo de la Corte, el penal de Chayapalca pertenece a Tacna, pero ahí no solo es el hecho de decir a los internos más peligrosos los enviamos, los enjaulamos, los encerramos, les quitamos en la línea telefónica y se solucionó el problema, porque también hay que tener en cuenta que una de las críticas que hacían los organismos internacionales era ciudadanos que viven, por ejemplo, a nivel del mar, llevarlos a que cumplan su condena a 4.000 metros puede ser también considerado como un trato infrahumano. Y por eso creo que sea, porque si hay gente que vive en la altura y el penal está en la altura, que se quede en la altura. El problema era que trasladaban gente mayor de edad con serias complicaciones y los llevaban a esos lugares. Así que habría que ver ahí también cuál es la posición del Estado y por qué ha cambiado. De hace 5 años decir que había que cerrarlos, ahora decir que no se va a cerrar. Y yo no sé, pero yo creo que una posibilidad, ahora que se piensan construir penales, porque estoy viendo el informe que nos ha dado la ministra, que hay en mente construir 4 o 5 penales, ¿por qué no se piensa en la idea de los penales agrícolas? ¿Por qué los penales siempre tienen que ser cerca a la ciudad y darles instalaciones con camas de cemento, teniendo 3 o 4 internos? ¿Por qué no se piensa en los penales agrícolas? Para que el interno trabaje, para que el interno tenga su tiempo ocupado en algo. Porque no nos olvidemos que el ocio, el estar sin trabajar, es lo que hace que haya consumo de alcohol, consumo de drogas, que estén pensando en otra cosa y que estén buscando que delinquir. Pero si se les da trabajo, si se les tiene, digamos, distraídos o entretenidos en algo productivo, es evidente que el interno va a cambiar. No digo que el interno esté pintando cuadros, ¿no? Pero sí puede trabajar en otras cosas. Hay cosas en las que se pueden hacer. Habrán algunos internos que son artistas, pintan cuadros, habrán otros que hacen cerámica, habrá otros que lavan ropa, pero habrá otros, señor, que puedan hacer otro tipo de labores que permitan realmente readaptarse socialmente. Y yo saludo a los internos que trabajan, porque se van readaptando socialmente, y el día que recuperen su libertad, ya sea por beneficio penitenciario, sea por conmutación de pena, o sea por indulto, el día que salgan ya se portarán bien, pues ya sabrán que lo que hicieron no lo pueden repetir. Si violaron los derechos humanos, ya saben que no hay que violar derechos humanos. Si fueron corruptos o ladrones, ya sabrán que no hay que robar ni cometer corrupción. Ojalá que esa readaptación se logre con los internos, con todos, no solo con el interno humilde que vive en la pampa o que vive en el techo, que vive en una celda, en una ergástula, en una mazmorra o en una prisión, sino también con el interno que tiene 200 metros en su comodidad, que tiene aire acondicionado, televisor, ambulancia, enfermera y hasta no digo más, porque si no los internos de los otros penales se van a rebelar y van a decir a mí, ¿por qué no me ponen? Porque que yo sepa, en el Urigancho, Castro o en penales internos, a veces no hay ni médicos. Y si hay médicos, hay unos, pero no tienen especialidades. Si se produce una reyerta y a alguno le pasa una herida, no tienen ni para los primeros auxilios, a veces ni para curarlos. Pero hay otros pues que tienen ambulancia, enfermera, médicos, traslado inmediato, hasta seguro privado tiene. Entonces hay que ser pues igual con todos los internos, ¿no? Y insisto, señora presidenta, por su intermedio, el tema de los internos es un tema delicado, es un tema preocupante, es un tema al que darle el cuidado adecuado, pero también hay que procurar que se readapten socialmente, que tengan trabajo y que pueda lograrse al final que las cárceles se conviertan en escuelas. Y si le faltan profesores,
Le pediremos al SUTE que nos manden profesores. Gracias, señor.